¿Cómo se va viviendo la expectativa cada vez más cerca del Mundial? No, muy bien, estamos disfrutando día a día de cada entrenamiento, de la concentración también con los compañeros. El grupo casi ya está completo y nada, es una sensación muy linda. Obviamente que hay un poco de ansiedad, pero es una sensación linda, la verdad. Gustavo, sos el ejemplo de la resiliencia y quizás tu imagen es el ejemplo de la bravura nacional. ¿Qué mensaje podés dar a toda esa gente, a todo ese pueblo que está pendiente de ustedes? No, de que la camiseta de la selección se defiende independientemente de cualquier resultado. Yo creo que eso es lo más importante, obviamente. Siempre el objetivo fue volver a un mundial, clasificar, pero yo particularmente valoro muchísimo eso, de que el grupo siempre estuvo unido, por más de que hayamos tocado fondo, el grupo siempre se mantuvo de pie, no desistió en ningún momento, siempre independientemente de cualquier resultado. En cada convocatoria mis compañeros o la selección dejó todo en cada entrenamiento, en cada partido, así que yo creo que esa sensación y ese mensaje no solamente es para las futuras generaciones, sino para todo un país que independientemente a cualquier situación hay que mantenerse firme y seguir trabajando día a día. Gustavo, consciente que esto es lo que te faltaba, debutaste muy temprano en primera división, ya tenés años internacionalmente triunfando en Brasil hoy en día, pero este es lo que te faltaba, jugar un mundial. La verdad que sí, yo desde que comencé a jugar fútbol, el sueño mío era lo primero, poder vestir la camiseta de la selección. Pude cumplir joven eso y obviamente ahora va a ser 16 años que estuve como sparring en el Mundial 2010 y hoy sentir esta sensación de que el Mundial está cerca y de poder estar en la lista final y poder participar de este campeonato tan importante, para mí es un sueño y lo estoy disfrutando día a día. ¿Qué te dice el rival de turno como anfitrión, la selección de Estados Unidos, al cual ya enfrentaron en partidos amistosos? No, sabemos que no solamente ese partido, sino los 3 partidos van a ser muy difíciles, pero nosotros, como dije, estamos trabajando día a día. El profe está trabajando día a día para ir preparando, obviamente, ese primer partido que es contra la Finto, como vos dijiste, y seguramente que el profe en estos días va a ir intensificando esos trabajos y poder llegar de la mejor manera para ese primer partido. Gracias. Dale.